Si el corazón fuera recto, sería confiable. Pero dado que es engañoso, no podemos ser guiados por él. Si usamos la norma equivocada para examinarnos, es prácticamente inevitable ser engañados. Yo no quiero ser engañado. Yo me quiero conocer, pero no voy a usar el método humanista y de religiones falsas, que es la introspección. Yo he titulado de esta manera la enseñanza. Léalo conmigo. Cuando Dios prende la luz. Otra vez. Yo me he dado unos golpazos. El último hace muchos años. Me pegué en el dedo meñique de mi pie izquierdo, en la cama, en una de las patas de la cama, cuando me levanté al baño en la noche en tinieblas. Me metí un santo catorrazo ahí y no quería yo despertar a Norma, y logré hacerlo con mi grito. ¿Alguien le ha pasado? Y desde entonces aprendí dejar una pequeña lucecita o echar manos. Sé dónde está, 3 pasos, agarro mi celular, lo prendo y si voy. Pero la luz pone en evidencia todas las cosas. Ayuda a que estemos en luz. Y cuando Dios prende la luz, no nos podemos escapar de Él. Y nos conviene ser alumbrados por Él, porque al ser alumbrados por Él, somos perdonados también y lavados por su sangre. Así es que no tenemos que tener miedo de correr a la luz, porque si la luz pone en evidencia todas las cosas, al último somos perdonados. Ahora, no podremos avanzar más allá de la luz que Dios nos haya dado en nuestras vidas. Por eso la vida cristiana que expresamos depende de cuánto el Señor nos ha alumbrado, no de cuánto conocimiento tenemos. Y ahorita voy a explicar qué es el conocimiento y la diferencia. El conocimiento es la introspección, la revelación es ser alumbrados por Dios. Cuando desconocemos nuestras faltas y nuestra verdadera condición espiritual, no persistiremos en la búsqueda de lo que sigue, ni tendremos y no vamos a tener interés en proseguir en el camino que tenemos por delante. No vamos a tener hambre de Dios ni deseo más ferviente y más profundo por el Señor. Es imposible llevar una vida espiritual si uno no se juzga a sí mismo. Escuchen bien. Es imposible progresar en nuestro peregrinar y ser discípulos del Señor si no nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Sí? Los que no se conocen no tienen hambre ni sed en su corazón del Señor, y tampoco podrían ser llenos del Espíritu Santo. Es absolutamente indispensable que el creyente se conozca a sí mismo. Ahora, aquí viene el tema. Vamos a quebrantar un paradigma. La pregunta que hago: ¿proviene el conocimiento propio de examinarse a uno mismo? ¿Es bueno? ¿Cómo se percatan las personas del mundo de sus errores? El método que usan es la introspección. De hecho, me atrevo a decir que cualquier religión usa la introspección como método para conocerse a sí mismo. Es decir, la reflexión sobre sus propios actos, analizando lo que han hecho. La introspección se describe comúnmente como una reflexión o una autoevaluación. Ahora, aquí viene. Debemos preguntarnos: ¿enseña la Biblia que debemos evaluarnos a nosotros mismos? ¿Puede la reflexión ayudarnos a conocernos en realidad? ¿Trae algún beneficio examinarse a uno mismo? ¿Enseña la Biblia que debemos autoexaminarnos? ¿Se halla en la Biblia algún mandamiento en cuanto a examinarse a uno mismo? Y la respuesta es no. Aunque hay 2 versículos en la Biblia que hablan de probarnos y examinarnos, cuando hacemos una exégesis, cuando vamos a la interpretación correcta del versículo, vamos a darnos cuenta
que habla de probarnos y examinarnos, pero nunca apuntando a adquirir la santidad, la pureza a través de la introspección y el autoexamen. No tienen la capacidad. Uno de ellos, de los dos versículos, un gran teólogo inglés llamado Griffith Thomas dice que en la Biblia solamente hay dos pasajes donde se menciona el autoexamen. No obstante, como acabo de decir, ambos se refieren a algo específico. Vamos a verlos para quitarnos de dudas y que no tengamos confusión. Primera a los Corintios 11:28 dice: pero pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Todos sabemos que el apóstol Pablo aquí está refiriéndose a la práctica de la cena del Señor y dando instrucciones específicas a todo el desorden que tenían los corintios cuando practicaban la cena del Señor. Y entre algunas correcciones y afinaciones que hace el apóstol Pablo, dice que antes de tomar la cena del Señor, exactamente dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero no, cuando dice pruébese acá a sí mismo, no habla de introspección. Está hablando específicamente que antes de participar de la cena del Señor, entendamos y entendemos lo que representan los elementos de la cena del Señor, que apuntan y nos recuerdan el más alto y único sacrificio por el que somos reconciliados con el Padre, que es en Cristo Jesús, el sacrificio de la cruz. Y dice el apóstol Pablo: pruébese a cada uno a ver si están entendiendo que el pan representa que Cristo fue partido y el vino representa la copa que derramó su sangre como propiciación para limpiarnos de todo nuestro pecado. Entonces está diciendo que estemos conscientes de su significado espiritual, porque si no lo hacemos, la cena del Señor, que debe de ser un testimonio, se puede volver un simple ritual sin sentido. Así que el autoexamen al que alude este versículo, el señor Griffith Thomas, se relaciona, dice, con nuestra participación de la mesa del Señor, y no sugiere que busquemos errores en nuestro interior para poder progresar espiritualmente. Habla específicamente de discernir el cuerpo de Cristo. Tanto que el apóstol Pablo les mete una paliza porque no se esperaban hacer la cena del Señor. Se adelantaban unos a otros y hacían grupitos, los resentiditos con los resentiditos, los ricachoncillos con los ricachoncillos de la iglesia, los frustrados con los frustrados, los pobretones con los pobretones, y hacían grupos. Y el apóstol Pablo llega a decirles: no es así. La cena del Señor nos une en propósito y en devoción delante del Señor. Y así debe de ser, y debe de tener ese peso la cena del Señor. Y abro un paréntesis aquí para una exhortación. Muchos de ustedes nunca invertirían venir un martes o en un día específico que hacemos la cena del Señor. Hay muchos de ustedes que hace un montón que no participan de la cena del Señor, pero no porque no lo hagamos aquí constantemente en Conquistando, sino porque usted, como no se ha examinado a ver si entiende lo que es la cena del Señor, a ver si entiende lo que es el sacrificio de Cristo, usted jamás se trasladaría presencialmente a hacer un culto en la cena del Señor y a participar de la cena, porque está ocupado, porque vive lejos, porque esto es la cena del Señor. Es una ordenanza tan importante como el bautismo. Y como no le dan peso, pues ahora entiendo que algunos de veras no pueden, los que están enfermos. Por eso lo hacemos en línea. Pero usted que puede, nada más por la comodidad, es que está muy lejos, es que, pero vaya al cine y verá que usted no se le va a hacer tan lejos. Vaya al Circo Soleil y verá que usted no le va a importar, o vaya a ver un partido de sus mugres Águilas y no le va a importar. Sí, son buenísimos, por cierto. No le va a importar irse 3 horas antes para agarrar un buen lugar. Es la verdad, me está escuchando. Pero como usted no entiende el testimonio de la cena del Señor, le vale para puro bolillo venir a la cena del Señor. Y usted
se hace un pretexto y a eso se refiere. Pruébese uno, cada quien a sí mismo, a ver si entiendes el poder de la cena del Señor para refrescar nuestro espíritu, nuestro corazón de lo que es la cena del Señor. En la semana, en tiempo con Dios, si es que hace tiempo con Dios, en el libro de Números se acuerda cuando celebraron la Pascua. Dice: aquellos que por algún motivo andan de viaje pueden hacer la cena de la Pascua, la fiesta de la Pascua allá. Y aquellos que no podían entrar a la asamblea porque estaban contaminados por habérseles muerto un familiar, dice, ahí es una excepción, dice, pueden venir y participar de la Pascua. Y dice, y aquellos holgazanes sinvergüenzas que solamente porque se les pegó la gana no venir a la Pascua, dice, mátalos. Ahí está en la Biblia. Ahora, en este tiempo no es necesario hacer eso. Dile gracias, diga gracias a Dios. Pero al último, en tu conciencia te está valiendo gorro la cena del Señor. Hice un paréntesis muy amplio, pero los pastoré. El segundo versículo donde habla de examinarnos a nosotros mismos, en 2 Corintios 13:5, Pablo les dice a esos corintios, esos corintios, por cierto, los dos versículos habla de Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cuál es el contexto aquí de examinarse? No es que logren más santidad con el método de la introspección. Vamos a demostrar que no es bíblico y que es una mentira que ha abrazado la iglesia de una manera tremenda, y el diablo la ha aprovechado. En este contexto, cuando Pablo les dice en Corintios 13:5, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe, pruébense a cada uno, pruébense a ustedes mismos. Lo que está sucediendo es que llegaron falsos maestros y les dieron la bienvenida, un poco como en Gálatas, medio los hechizaron, los sedujeron, y de repente comienzan a enamorarse de estos maestros que no los dieron a luz, que no los establecieron, y están diciendo: Pablo, tú no eres un verdadero apóstol. Llegamos a la conclusión que tú no eres un verdadero apóstol. Y el apóstol Pablo le tenía paciencia a los corintios, les jalaba las orejas, les amaba, oraba por ellos, les instruía. Pero ya para aquí en 2 Corintios casi se las quiere refrescar. Y llega un momento que Pablo defiende su apostolado y dice: no, cuidado, no se trata de mí. Pero si ustedes dicen que yo no soy apóstol, entonces ustedes no son cristianos. Porque ¿quién les reveló a Cristo? ¿Quién les llevó el evangelio? ¿Quién les dijo que Cristo salva? ¿Quién les dijo que Jesús es camino, verdad y vida? Dice, ¿quién fue? No, pues fuiste tú. Entonces, si tú no estás caminando en la fe, entonces yo no soy apóstol. Pero examínate, si estás caminando en la fe, entonces no contradigas que soy apóstol. ¿Me estoy explicando? Entonces, las dos veces donde el apóstol Pablo está diciendo que nos examinemos son para asuntos específicos, pero nunca lo está usando como la introspección para prosperar en nuestra vida espiritual. De hecho, la introspección, ya lo demuestro con la escritura, no nos ayuda a prosperar en nuestra vida espiritual. ¿Puede un análisis personal ayudarnos a conocernos a nosotros mismos? No. Aun si nos examináramos a nosotros mismos, sabemos por experiencia que es imposible conocernos, aunque muchos de ustedes piensan que sí, y hasta hacen yoga, hacen esto, hacen lo otro, y hay una mezcolanza en el pueblo de Dios terrible, más con los reels y las redes sociales. Se tragan todo. Usan más tiempo en reels que en hacer su TCD y la escritura. Por eso estamos como estamos y no progresamos, dijo aquel. Y Dios requiere que nos conozcamos a nosotros mismos. Estoy diciendo que la introspección no es el camino, no que Dios no quiere que nos conozcamos. No es el camino la introspección. ¿Por qué? Toda forma de introspección fuera de la luz de Cristo no deja de ser un terreno de tinieblas. Escuche bien. Toda introspección fuera de la luz de Cristo no deja de ser un terreno de tinieblas.
Entonces, ¿para qué sirve la terapia? La terapia no es un sustituto de la verdad y la autoridad de las escrituras ni de pastores. Ayuda, colabora. De hecho, ese autoanálisis ayuda, pero no consigue que nos conozcamos a nosotros mismos. Nos da una señal, pero no nos lleva a la meta. Imagínense que yo fuera a Acapulco y ahí voy en la carretera y de repente alguien me escribe: ¿por dónde vas? Acapulco. Y de repente digo: espérame. Y yo veo Acapulco y tomo una foto y se la mando por WhatsApp y le dije: ya llegué a Acapulco. Dicen: enséñame una foto de la playa. No la veo, pero ya llegué a Acapulco, porque dice Acapulco a 200 kilómetros. Y a veces nosotros con la introspección nos puede decir Acapulco, pero no te está mostrando la playa. ¿Me estoy explicando? Y caemos en ese error. Vamos, la escritura, Jeremías 17:9, lean conmigo. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ahí está la Biblia. Está diciendo que nuestro corazón es engañoso. No dije que tu corazón, dije nuestro, comenzando por mí. Nuestro corazón es engañoso y extremadamente perverso. Concluimos que no podemos confiar en un examen propio, ni podemos evitar ser engañados por este. En ocasiones estamos equivocados, pero nuestro corazón nos dice lo contrario. O tal vez no lo estamos, pero debido a alguna debilidad, nuestro corazón nos dice que estamos equivocados. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos: el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces no somos ayudados por el Espíritu Santo porque no nos consideramos ni nos hemos visto como débiles. El Espíritu Santo no viene a influenciar corazones que siempre se sienten fuertes. Necesitamos ser alumbrados por el Señor. Si somos alumbrados, seremos ayudados. Amén. Si el corazón fuera recto, sería confiable. Pero dado que es engañoso, no podemos ser guiados por él. Si usamos la norma equivocada para examinarnos, es prácticamente inevitable ser engañados. Yo no quiero ser engañado. Yo me quiero conocer, pero no voy a usar el método humanista y de religiones falsas, que es la introspección. Ustedes van a encontrar esa tendencia. Hablábamos con parte del equipo pastoral, sobre todo de 5 años para acá. Todos los rollos: wow, me encontré a mí mismo. Fui a ese retiro y me encontré a mí mismo. Fue increíble. Oh, se lo recomiendo. Aquí les dejo el enlace. Tienes que ir, mi amigo. Te ayuda a encontrarte a ti mismo. El asunto es, unos se ríen, pero muchos de ustedes caen y piensan que sí se pueden conocer a través del método de la introspección. No, es errado, es demoníaco. A veces nos vamos a encontrar con personas que poseen ciertas cualidades de las que no están conscientes. O sea, no se conocen a sí mismos, no les ha alumbrado el Señor toda la potencia que hay dentro de ellos para la gloria de Dios. Y ahí es donde se tiene que estar afirmando a los hijos. ¿Cuántos somos padres, madres aquí? Auditorio B. ¿Verdad que uno de nuestros trabajos es ayudar a nuestros hijos que descubran toda la gracia que Dios ha derramado sobre ellos? Y una de las batallas permanentes que vamos a encontrar, ya lo hablé semanas antes, que hay veces que los valles bajos de nuestros hijos los vamos a tener que subir. Y hay veces que los montes altos que se sienten la mamá de Batman, tenemos que bajarles. Es un ministerio la paternidad. Pero a veces nos encontramos con personas que poseen cualidades increíbles de las cuales no están conscientes. O con personas, al contrario, que no tienen ciertas cualidades y piensan que las tienen. Hay gente que se siente bien espiritual y de veras creen que son impresionantes. O sea, de veras se sienten hasta los profetas anointing de Jehová.
y se sienten la autoridad de ser unos inspectores y tú escuchas, pero te das cuenta que están súper lejos de haber sido alumbrados por el Señor. Esto es muy común y nos muestra que aun cuando nos esforcemos por examinarnos, no nos conoceremos en realidad, no bajo la introspección. El hombre no puede conocerse examinándose a sí mismo. No. Lucas 18, del 9 en adelante. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que, dedicatoria, tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Noten bien, ¿a quién va dirigida esta parábola? A aquellos que pudiéramos tener mucha confianza en nuestra propia rectitud. Entonces va dirigida a aquellos que creemos que somos la mamá de Batman, la última Coca-Cola en el desierto, y que vamos aventajando a muchísimos en la fe y en la espiritualidad y en la profundidad en Cristo, que la mayoría, y los comenzamos a los otros a ver como consciente o inconscientemente. Puede ser descaradamente o puede ser discretamente. 2 hombres fueron al templo a orar, dice Jesús. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, característica del que se siente confiado en sí mismo, apartado de los demás, siente que no necesita el cuerpo de Cristo. No necesito ir a grupos conexión, no necesito ir a orar a la iglesia. Yo siento que puedo tener mis tiempos con Dios, porque de hecho está escrito, y conozco muy bien la escritura, porque Jesús, mi maestro, no nuestro, mi maestro dijo: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y con ese versículo, ¿sabes qué hacen? Cierran los ojos a la realidad de vivir conectados al cuerpo de Cristo. No les importa, nunca les importará venir a una cena del Señor con la asamblea, con la iglesia, y nunca les importará ir a un grupo conexión. Lo que van a decir ya me lo sé. ¿Y quién te dijo que no sabemos que muchas de las cosas ya las sabes? Vamos a reforzar, pero el grupo conexión es para mirarnos a la cara. Es para apoyar a los hermanos que en ese día los encontramos frágiles. Y es para que un día que nosotros nos encuentren frágiles, nos puedan levantar. Es el principio del cuerpo de Cristo. Pero muchos dicen: estoy ocupado. Entonces todos los que van a grupos conexión son los desocupados, holgazanes, tontos, que no tienen nada que hacer, borregos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos, despreciamos a los demás, y dice que estaba orando apartado de los demás. Hizo la siguiente oración. A eso sí, oran. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros. Ellos son tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está orando ahí también. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿En qué estaba enfocando? Estaba en el templo orando, en la sinagoga, pero realmente no estaba poniendo atención en el Señor, ni estaba siendo alumbrado por la luz del Señor. Estaba poniendo atención en quién era bajo su propio criterio, y estaba observando los defectos de los demás en la casa de Dios. Ese es el corazón fariseo. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados.
estamos viviendo, honre la palabra de Dios. Honramos tu palabra, Jesús. El propósito de la palabra, de la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, es dar una llamada de advertencia a los que nos pudiéramos sentir bien respecto a nosotros mismos. Ese sentimiento de sentir una moral más alta, o que vamos aventajando a los demás. Mira, cuando realmente estamos aventajados, miramos a Cristo y miramos con compasión y amor a nuestros hermanos, y cuando los podemos servir. Por ejemplo, una de las cosas que yo les pido a aquellos que dan clase o en instituto bíblico, aquellos que están capacitados por el Espíritu Santo para dar una buena clase en el discipulado, en la formación, cuidado, yo siempre les digo a los supervisores: observa si hay humildad en su corazón o son sus 35 minutos de gloria. Porque si no, llámales a cuentas y diles: cuidado, estás soltando conocimiento, pero no estás manifestando el amor de Dios a tus hermanos. Estás detrás de tu gloria, no detrás de la gloria de Dios sobre el corazón de los hermanos. Y que Dios nos ayude a todos los que presidimos. Que Dios tenga piedad de nosotros. La introspección es un engaño y ha perjudicado a muchos creyentes. Al creyente, por consiguiente, no le corresponde evaluarse a sí mismo. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. No hay duda que no podemos entenderlos por nuestra propia cuenta. El autoexamen produce dos clases de resultados: conformismo o desánimo. Cuando alguien se examina y cree que es muy bueno, se conforma a su condición. Pero si cree que es malo, se desanima. Por eso Hebreos 12, 1 y 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. La Biblia no dice que prestemos atención a la manera en que prestemos atención a la manera en que corremos, sino que corramos con nuestra mirada en Jesús. El autoanálisis nublará nuestra visión. Cuanto más nos examinamos, más nos confundimos. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, espontáneamente vamos a correr. La fábula de la rana y el 100 pies. La rana le dice: oye, 100 pies, me gusta mucho cómo te diseñó Dios. Mira cuántas patas tienes. Pero siempre me he preguntado, que te observo todos los días, caminas espectacular, remontas un montón de terreno de una manera increíble sin tener la facultad que yo tengo de saltar. Pero yo quiero preguntarte, de esas 100 patas que tienes, ¿cuál es la primera que echas a andar que provoca que las demás le sigan? Y le pregunta eso al 100 pies, y el 100 pies comienza a pensar: ¿cuál es? Y comienza a ver sus patas, comienza a ser introspectivo, se comienza a confundir. Es la lateral izquierda, cuarta atrás, y se comienza a asfixiar en dar esa respuesta, y termina en no caminar. Pero de repente se olvida de eso y ve que salió el sol, y solamente el sol le atrae. Así debemos de hacer nosotros. Solamente fija tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Jesús. Persigue a Jesús. Y Él va a ir santificando nuestro corazón. Él nos va a ir ayudando. Amén. Si un creyente constantemente se analiza a sí mismo, fracasará, porque sentirá orgullo si piensa que es mejor que sus compañeros, o se desanimará si logra ver sus faltas. Cuando el conocimiento de uno mismo impide la iluminación que procede de Dios, el resultado es muy diferente. ¿Cuál es el debido examen? ¿Cuál es la forma correcta de conocernos? Porque no he hablado de no conocernos, estamos hablando del método equivocado que nos llevará a la ruina, al engaño o al orgullo,
o al desaliento. Jeremías 17:9, ya leímos: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, dice el 10, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué hizo el fariseo? Llegó e hizo una bitácora y un reporte de cómo él se miraba, y la presentó delante de Dios y dijo: Señor, de antemano sé que estoy aprobado. Aquí está, no soy como los demás. Y todo lo que leímos, practicó la introspección y se perdió. Y el otro dejó que la luz del Señor lo iluminara y entendió su condición y fue justificado a través de su fe y de su arrepentimiento. No está viniendo el salmista aquí a decir: Señor, ya me escudriñé, falta que me repruebes. No. El Salmo 139, 23, 24 otra vez dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Job 13:23: dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Cuando uno es un pastor más joven, cuando era un pastor joven, escuche bien, había larguísimas jornadas que vivía en una tensión en mi alma. Muchísimas noches no dormía y todo el día era una tensión. Cuando veía que alguien iba camino a partirse la boca, a meter la pata, cuando veía que no había arrepentimiento y habrían de pagar las consecuencias de su pecado. No estoy diciendo que ahora no me importa a nadie, no. Estoy diciendo que antes yo pensaba inconscientemente que el amor era sentirme la cuarta persona de la Trinidad, que yo los podía convencer de pecado y de juicio, y pasaba unas veladas terribles. Ahora me aflige, pero he aprendido a descansar en el Señor y dejar que la obra del Espíritu Santo obre en la gente. Mi trabajo es pastorear, decirte: aquí está el Señor, esto es la palabra, aquí están los pastos verdes, pero tú ven voluntariamente y come. Mueve tu voluntad, mueve tu corazón, proyéctalo a los principios de la palabra de Dios, camina en los principios de la palabra de Dios. Así que el conocimiento de uno mismo no depende de nuestro examen interno, sino de la inspección que Dios realiza. No me puedo conocer a mí mismo porque mi propio corazón es engañoso. Necesitamos decirle: Señor, dime quién soy, dime conforme a tu palabra, ilumíname, dime, aquí estoy como Job, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Cuando la luz del Señor no nos ha alumbrado, siempre tenemos un pretexto para conservar nuestras vidas en el camino incorrecto, aunque en lo profundo de nuestro corazón sabemos que estamos haciendo mal. Nos volvemos rebeldes, nos hacemos insensibles, se comienza a cauterizar, como dice Romanos capítulo 1, nuestro entendimiento, y nos vale gorro lo que Dios piense, y comenzamos a decir cosas como en el púlpito, como estas: sí, no te importe lo que otros piensan de ti, lo importante es lo que tú piensas de ti mismo, lo que piensa el Señor de ti. No importa lo que pensemos de nosotros mismos, importa lo que Dios dice que somos, conforme a los principios de su palabra. Porque si yo hago una autoevaluación, yo voy a ser indulgente conmigo mismo, y yo voy a poner pretextos para seguir siendo quien no debo ser. Eso se llama pecado, no herida que no fue sanada. Eso se llama rebeldía. Esto significa que cuando recibimos revelación de parte de Dios, cuando leemos Salmo 36:9, la segunda parte de este salmo dice: en tu luz veremos la luz.
Esto significa, amados, amadas, que recibimos revelación de parte de Dios. Su luz santa resplandece sobre nosotros y nos permite ver la verdadera condición de ciertos asuntos. Bajamos la guardia, ya no hay defensa ante su luz. Nos rendimos a su verdad, nos rendimos a la realidad de quién somos por la luz de su palabra, de su amor, y todo se hace perfectamente transparente. De ahí viene la humildad. La humildad es el fruto. La humildad es la virtud de haber sido alumbrados por el Señor, no de haber hecho prácticas piadosas que las podemos hacer sin Dios. Ese hombre diezmaba y ayunaba. ¿Diezmaba y ayunaba? ¿Está bien diezmar y ayunar? Pero la realidad de la profundidad era un soberbio. La enseñanza no es ayunar y no diezmar. La enseñanza es hacerlo en el fundamento de la humildad, de no resistirnos a la luz de la palabra. Uno puede estar lleno de conocimiento bíblico y aún así no tener la luz divina en el corazón. Si alguien reincide en sus antiguos pecados, puede hablar acerca de la Biblia porque tiene un conocimiento previo, pero carece de la luz divina. La luz divina se encuentra en el poder del Espíritu Santo, mientras que el conocimiento es la luz que el hombre retiene en su memoria. Ahí nos ayudan, ahí aportan los psicólogos. Está bien, no está mal, pero debes de saber que es insuficiente. Podemos encontrar conocimiento en la Biblia y también en experiencias espirituales, pero el conocimiento sin poder del Espíritu Santo, cuidado. Scofield, un gran teólogo, dijo: no hay nada más peligroso que separar la verdad del poder. Max Lucado dijo esto. Este pastor estadounidense, este autor increíble, dijo esto, me encantó, por eso lo reservé aquí. Un santo feliz es aquel que es consciente al mismo tiempo de la gravedad del pecado y de la inmensidad de la gracia. Si tú vives así, estás siendo alumbrado por el Señor. Porque llega un momento en que te sientes atascado y sobreprotegido en la gracia de Dios y te sientes wow. Y va a llegar un momento, no hablo de culpabilidad, de entender cuánto se te ha perdonado. Nadie se hace un adorador y alguien que sirve profundamente al Señor dejando de valorar cuánto se le ha perdonado en el poder de la cruz. La holgazanería en el servicio es directamente proporcional a la falta de revelación de cuánto se nos ha perdonado. Nadie que no entienda cuánto se le ha perdonado, nadie puede servir. Nadie que no entiende cuánto se le perdonó va a predicar. Predicamos porque entendemos la gran salvación que hemos recibido y la gracia que hemos recibido la compartimos a los demás. En Efesios 5:13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues la luz pone visible todas las cosas. En Job 42, 5 y 6, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando la luz divina iluminó a Job, él se dio cuenta de cuán despreciable era. Las palabras humanas no pudieron hacer que él se reprobara a sí mismo, pero la luz divina hizo que se humillara. Papás, no trates de convencer a tus hijos de sus rebeldías. Tienes un límite. Si tu hija y tu hijo es grande, yo no recuerdo al padre cuando se fue el hijo pródigo tonto: hijo, no te vayas, no te vayas. Se quedó dolido, llorando y esperando el regreso, pero no fue detrás de él. Necesitamos dar espacio que el Espíritu Santo convenza de pecado y de juicio a nuestros hijos rebeldes. No eres Dios, no soy Dios, no somos Dios, no pretendemos ser Dios. Y tú, joven señorita, deja que la luz del Señor te ilumine, porque solamente estarás dando pretextos sobre tu rebeldía. Deja que el amor de Dios abrace tu corazón y te venza. Que tú puedas ser
Como Jeremías, que dijo: me sedujiste, oh Señor, fuiste más fuerte que yo, fuiste más fuerte que yo, que mis opiniones, que mi introspección, que mis pretextos. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando la luz del Señor prospera en nuestro interior, nos vence. Nos humillamos. Isaías en el 6:5: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Antes de recibir esta visión, sus labios eran inmundos y habitaba en medio de un pueblo inmundo, pero él no se había dado cuenta de la magnitud de su error. Pensaba que era un errorcillo que podía conservar, pero cuando la luz del Señor viene, nosotros sentimos que morimos. Habacuc en Habacuc 3:16: oí al Señor y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Cuando hay un verdadero arrepentimiento es porque la luz del Señor nos ha alumbrado. Nadie podemos conocernos a nosotros mismos a la luz de la autoevaluación y de la introspección. Vamos a ser engañados y guardaremos ocultos pecados y rebeldías. Y la voluntad del Señor es que tengamos vida eterna. Aquellos que vienen por primera vez, te llamo ahora, auditorio, ve y aquí, ríndele tu vida a Cristo. Él te ama, Él te perdona, Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Cuento 3, ven a Cristo.